Sí, sí, pues, buenas noches con todos. Bueno, agradecer a la organización del CONIC, ¿no? Por la invitación. Bueno, yo ahora no me encuentro en un lugar, digamos, como me gustaría, digamos, estar en mi oficina, digamos. Estoy fuera de Lima, ¿no? Pero debo cumplir, digamos, con esta conferencia que ya estaba pactada. Bueno, estoy desde Trujillo, digamos, voy a hacer mi presentación y estoy, bueno, aquí en el hotel. Eh, vamos a... El tema es sobre flujos hiperconcentrados y yo lo estoy un poco dirigiendo al tema de las obras de drenaje, ¿no? Obras de drenaje básicamente transversales. ¿Qué es lo que sucede, no? Años se ha venido, digamos, trabajando con un cálculo donde estas obras de drenaje, ¿no? Tipo Pontón, Badén, eh, algún tipo de puente, alcantarilla, ¿no? Son dimensionadas en base a un cálculo de un flujo de agua, de un flujo newtoniano, y analizan, digamos, de una forma la hidrología, calculan un caudal líquido, y esa información es la que va directo al diseño y calculan un área hidráulica correspondiente a ese caudal, ¿no? Considerando un borde libre, ¿no? Todo el tema del diseño como un flujo por gravedad. Eh, hemos visto y hemos observado también de que estas obras sufren daños, fallan, sobrepasan su capacidad hidráulica, cuando el caudal no es solamente un caudal líquido, sino hablamos de un caudal con sedimentos, ¿no? Y en el caso nuestro, pues no solamente hablamos de finos, como un flujo de lodo, sino también tenemos casos de flujo de detritos, ¿no? Con mucho granulometría, mucho material granular grande, ¿no? Hasta troncos y todo lo que pueda venir, forma parte, digamos, de este tránsito de un flujo de una quebrada que es activa y eso no es un flujo de agua, sino eso vendría a ser un flujo hiperconcentrado y en el tratamiento, ¿no? Actual de ese tipo de flujos hablamos de un fluido no newtoniano, pasamos del campo de los fluidos newtonianos, pasamos al campo de los fluidos no newtonianos y, y corresponde ya pues a un análisis mayor porque hay que introducir un modelo reológico, ¿no? A ese comportamiento de un fluido no newtoniano hay que introducir un modelo reológico. Casos, digamos, un caso muy particular y que forma parte, digamos, de de toda una aplicación que se realizó en Venezuela en los años 99 fue el desastre de Vargas. Observen ustedes en la margen izquierda, ¿no? Observen, digamos, aquí la quebrada, ¿no? En condiciones naturales. Vean ustedes ahí el tema, digamos, del mar, ¿no? Entonces es la zona costera, mar Caribe, Venezuela. Y vean en la margen derecha ya con, se ve el sedimento, ¿no? Básicamente el sedimento que quedó, ¿no? En el cauce, el sedimento que está, digamos, en el cono, ¿no? En la parte baja, y el sedimento que llegó, digamos, al mar, ¿no? Todo ese material. Entonces vean, ¿no? Veamos nosotros que hay un volumen de sedimento, ¿no? Generalmente sobrepasa un 20% en lo que viene a ser, digamos, esta concentración volumétrica de sedimentos, ¿no? O sea, la relación de volumen de sedimentos entre volumen de agua más sedimentos del flujo, como un inflow, eso está sobrepasando un 20%. Es un punto de partida, hay varios investigadores que consideran el 20% como el cambio, digamos, de un flujo de agua a un flujo, digamos, hiperconcentrado, ¿no? ¿No? Entonces, como hablamos, pues todo esto corresponde, digamos, a un análisis. Y aquí, digamos, tenemos estructuras, ¿no? No solamente hablamos de una zona urbana,
sino también hablamos de accesos, de vías, ¿no? Entonces, uno propone obras transversales de cruce, digamos, de este tipo de flujos. Y generalmente, ¿qué vemos, no? Vemos alcantarillas, generalmente vemos pontones, ¿no? Pero tendríamos que hablar de áreas hidráulicas más grandes, ¿no? Una alcantarilla tipo SPAN, o ya, digamos, hablar de alcantarillas de varios ojos, digamos, hablar un poco del incremento que puede haber, digamos, por este sedimento que nosotros observamos, que ocurre en este tipo de flujos, ¿no? Miren la cantidad de sedimentos, ¿no? En la parte teórica, lo que caracteriza, digamos, este flujo hiperconcentrado, la matriz, viene a ser la parte, digamos, de material fino. Aquí hablamos, pues, del tema de las arcillas, los limos, ¿no? Es importante nosotros poder caracterizar este material, ¿no? Digamos, ver, digamos, en el cauce unas muestras, en el cono tener otras muestras, en la parte alta de la cuenca poder ver zonas de deslizamiento que aportarían, digamos, al flujo, a la mezcla agua-sedimento, poder extraer, digamos, muestras que nos ayuden un poco a caracterizar, digamos, el material que aporta y que con la mezcla del caudal líquido daría, pues, ese flujo hiperconcentrado, ¿no? Es un evento, como le digo, pues, conocido, el Sánchez Vargas. Hay información, hay todo un estudio de modelamiento hidráulico con el Flow 2D que realizó el Instituto de Mecánica de Fluidos, si no me equivoco, fue en la Universidad de Caracas, y participaron varios investigadores como Reinaldo García, que actualmente pues está también en este campo del modelamiento, ya con un modelo River Flow 2D, ¿no? Ya ha trabajado, digamos, a nivel de una malla no estructurada, ¿no? Entonces, observamos, pues, esto es algo similar, ¿no? A lo que ocurre, digamos, en nuestros tipos de flujo, estas evidencias de material, de una matriz, ¿no? De un agua turbia que se observa, digamos, que transita sobre una pendiente inicialmente alta y que llega a un cono donde básicamente hablamos de una deposición, ¿no? Material de una estratigrafía, digamos, de todo el material depositado, ¿no? Es importante, ¿no? La caracterización post-evento, ¿no? Lo que nosotros referimos es, pues, lo ideal sería, ¿no? Que tengamos un flujo hiperconcentrado y podamos nosotros tomar una muestra in situ, ¿no? Tener algún tipo de medidores, sensores. Hay trabajos que se han hecho por parte de la UNI con el IMEFEN. Está, digamos, un proyecto de un modelo cuasi real, ¿no? Que se aplicó en las quebradas aquí cerca de Lima, en Trapiche. Y se hicieron algunas mediciones, digamos, de tirantes. Se propuso, digamos, en la parte alta un almacenamiento, se hizo una mezcla, ¿no? Se fabricó de alguna manera una mezcla de agua y sedimento y se obtuvieron algunos resultados, ¿no? Ese es, digamos, un poco el tipo de información que nosotros requerimos, ¿no? Tanto a nivel de campo como a nivel, digamos, también experimental. Acá también entra mucho y es de importancia el tema experimental. Aquí lo que no se estudia mucho es el post-evento, ¿no? Vienen los huaicos, ¿no? En Chosica, viene, digamos, todo ese material y hay una caracterización, hay una limpieza, digamos, de todo ese material, pero si nosotros preguntamos, ¿no? ¿Quién está haciendo un cálculo? Eh, escucho alguna pregunta, escucho un micro que está, sí, 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 me escucha bien, ¿no? ¿O es mi micro? Se le escucha bien, pues sí, Ya, escucho ya, unas interferencias, pero ya, en general bien. ya, ok. Eh, y le decía de que, pues, nosotros preguntamos, ¿no? Luego del todo el trabajo de limpieza, ¿no? Si alguien, digamos, contó, digamos, ¿no? El número de camiones de sedimentos, ¿no? Que limpiaron de toda esa zona, si tenemos ahí mediciones, ¿no? De alguna huella, digamos, del flujo. Hay una información, digamos, post-evento que se debería considerar en todo este análisis de flujos hiperconcentrados, ¿no? Entonces, nosotros estudiamos los flujos hiperconcentrados porque
esto ocurre, digamos, todos los años, ¿no? Tenemos nosotros, no tiene nada que ver con el niño, así haya niño o no haya niño, así tengamos niño costero, ¿no? U otros fenómenos, otras anomalías locales, y se dan siempre los flujos en estas quebradas, ¿no? Así no haya niño, tenemos también huecos. Entonces digamos, una evidencia, pues, de que es parte, digamos, de nuestro entorno, estas quebradas que se activan, y generalmente son quebradas secas que tienen, digamos, un potencial, ¿no? De poder generar este flujo hiperconcentrado. Entonces, en el campo que hablamos, estamos en el campo de los dilatantes, de los pinjan, de los pseudoplásticos. Tenemos que nosotros caracterizar, tenemos que aproximarnos, digamos, a uno de estos modelos que me den, pues, una información validera, ¿no? Para el diseño de las obras de drenaje transversal. ¿Qué requerimos como parámetros importantes? Pues el tirante, la velocidad, ¿no? La fuerza de impacto que pueda generar un tipo de estructura. Son datos, digamos, de importancia, pero deben ser analizados bajo este término de modelos no newtonianos, ¿no? Eh, Modelos que aplican para beta igual a 2, tenemos el modelo de O'Brien and Julien, que analizan, digamos, un esfuerzo de excedencia, analizan todos los esfuerzos viscosos, ¿no? Y este último parámetro, ¿no? De C con esta gradiente de velocidades al cuadrado para un beta igual a 2, pues lo consideran ellos como un esfuerzos turbulentos dispersivos, ¿no? En lo que habla la teoría. Entonces, se trata de una forma, pues, de que contenga, digamos, todas las variables que nos puedan aproximar, digamos, a este tipo de flujo, ¿no? Un esfuerzo de excedencia, porque requerimos, ¿no? Un esfuerzo vencer, digamos, un cierto esfuerzo inicial que permita que el fluido, pues, transite hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, hablamos de concentración volumétrica de sedimentos. Ya ahora el modelo GRAS 6.0 ya tiene, digamos, dentro de sus componentes la parte de flujos hiperconcentrados. Entonces ahí tienen ellos también varios modelos reológicos como para escoger, ¿no? Entonces, pero igual la variable, digamos, que diferencia, ¿no? Al tema del flujo de agua, viene a ser esta concentración SC sub D, esta concentración volumétrica de sedimentos, ¿no? Entonces nosotros lo vemos así, ¿no? Nosotros vemos este tipo de flujo, lo vemos y lo consideramos como un flujo hiperconcentrado. Habría que tomar una muestra, ¿no? Habría que llevarla al laboratorio, digamos, podemos sacar una concentración en volumen o en peso, ¿no? Y podemos saber, digamos, cuánto vendría a ser este valor. Generalmente ese valor debe superar el 20% en volumen, ¿no? Digamos, de flujos, ¿no? Un flujo de agua, lo vemos así, el río, ¿no? Eh, en el tema, digamos, del modelamiento de estos flujos, pues, en el caso del agua, consideramos, ¿no? Todos los esquemas, digamos, de transporte de sedimentos, ¿no? Los mismos modelos tienen ahí el análisis de transporte de fondo, el tema de los flujos secundarios, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, eh, Eso es, digamos, con respecto al tema del flujo de agua, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya se activa este sedimento? Pasamos a una concentración volumétrica del orden de 40% en volumen, se vería así, ¿no? Entonces, aquí, si queremos analizar, ¿no? También estos procesos de socavación, erosión, ya tendríamos que hablar ya de flujos bifásicos, ¿no? Entonces, ya los modelos están incorporando, digamos, esa fase. Hasta lo que se tenía era, pues, si tú analizabas flujo hiperconcentrado, pues te bloqueaba, digamos, el módulo de agua con transporte de sedimentos, ¿no? Básicamente te transitaba este flujo como una mezcla, con una densidad diferente, una viscosidad diferente, y te daba, digamos, valores de tirantes y velocidades, ¿no? Y podríamos alcanzar un 65% en volumen, en base, digamos, a la experiencia, el rango, digamos, en que estos modelos es posible calibrarlos, ¿no? Estamos hablando de un rango, y los mismos artículos, ¿no? Tanto de O'Brien lo menciona, hablamos de un rango de 20 hasta un
45%, ¿no? Estas son concentraciones altas, ¿no? 65%. Ya deberíamos ampliar, digamos, este modelo reológico y entrar, digamos, a otro tipo de esquema, ¿no? Ya un modelo granular. Vista, digamos, de estas secciones, ¿no? Depósitos, son típicos, ¿no? Básicamente, y lo que uno ve, digamos, en un flujo preconcentrado es básicamente una matriz, ¿no? De material de sedimentos, ¿no? Un flujo clásico, digamos, del lodo, no solamente es agua, sino también el tema de sedimentos, material, ¿no? Material, digamos, propio del mismo cauce que se mezcla, digamos, con este flujo de agua. El rango que le mencionaba era de 20 a un 45%, era, digamos, el rango en que considero yo que el modelo se ajusta, no tiene un buen comportamiento. Miren ustedes que para concentraciones ya mayores a 65% en volumen ya no es hidráulica, ¿no? Ya pasamos al campo de la geotecnia, a lo mejor, ¿no? Ya es un tema de análisis de deslizamiento, un slide, digamos, ahí, analizarlo ya bajo otro tipo de enfoque, ¿no? No hay un flujo, o sea, es una falla por deslizamiento de bloques, es para concentraciones mayores a 65%. La característica principal de estos flujos y que ayuda un poco a poder predimensionar a una estructura de drenaje es tener claro estas relaciones, ¿no? Entre una viscosidad y un esfuerzo de excedencia en base a una concentración volumétrica de sedimentos. Esta información es necesaria para poder obtener resultados en base a un modelamiento de flujo hiperconcentrado, porque es un input, ¿no? Tanto la viscosidad como el esfuerzo de excedencia. ¿Esta información se obtiene experimentalmente? Sí, se obtiene, digamos, mediante un reómetro. Nosotros podríamos obtener una curva, digamos, gradiente de velocidad versus un esfuerzo y versus viscosidad, ¿no? Para diferentes concentraciones volumétricas. Experimentaciones, tanto de O'Brien y Julien en los años 88, miren, ya ellos se habían evaluado, digamos, estas variaciones, se habían obtenido estas relaciones, un exponencial, viscosidad dinámica igual a un valor alfa, un beta 1, un alfa 1, por un exponencial elevado a la C sub B, ¿no? Entonces, teniendo un valor de C sub B y teniendo, digamos, unos valores que asocien alfa y beta, digamos, para cada variable, pues podríamos ya tener un comportamiento, ¿no? De los dos parámetros biológicos. Estos valores, digamos, se obtuvieron en forma experimental. Eh, Tenemos aquí también, dentro de la UNI, tenemos investigaciones, ¿no? Donde han analizado, digamos, los aspectos reológicos de estas mezclas, ¿no? Tenemos investigaciones de los ingenieros Walter Cabrera, Bill Zorrilla, ¿no? Que han dirigido un poco su campo al tema de relaves, pero es el mismo esquema, no es la misma metodología, digamos, analizar esta variación que existe, ¿no? Entre los parámetros reológicos y esta concentración volumétrica de sedimentos, ¿no? Entonces, nos interesa a nosotros para el tema de las obras de drenaje transversal, nos interesa estas propiedades, ¿no? De estos flujos hiperconcentrados, flujo de lodo, flujo de escombros. Miren, y acá pues debemos ser, digamos, transparentes que hay un fenómeno, ¿no? Que debe ser todavía aún estudiado, ¿no? Que debe ser el tema, digamos, del soporte de la partícula. Esto no lo hace un flujo de agua, ¿no? Este comportamiento, este comportamiento, digamos, del movimiento de estas piedras, no lo hace un flujo de agua. Lo hace, pues, este tipo de fluido no newtoniano, ¿no? Esta piedra que llegó, miren, a la parte baja de la zona de deposición, no lo hace el agua, lo hace un flujo hiperconcentrado con una cierta cama, digamos, o matriz de material fino que puede suspender estas partículas, ¿no? En Suárez Díaz, ¿no? Ingeniero colombiano, da una explicación, digamos, de una fuerza dispersiva, digamos, con respecto a una fuerza de colisión, como una resultante, debido pues al bloque que viaja, digamos, a menor velocidad que el resto, son las más pequeñas y empujan, digamos, a estos bloques de mayor dimensión, ¿no? Otras investigaciones hablan pues de una matriz, como de una red de floculación, digamos, dado por la arcilla,
que hace que se suspendan, digamos, estas partículas gruesas y grandes, ¿no? Miren el tamaño de la piedra, ¿no? Son 2 o 3 veces esta persona que está ahí parada, ¿no? Entonces, formulaciones empíricas son importantes para un predimensionamiento, una caracterización, digamos, de estas quebradas, donde se va a plantear algún tipo de obra, ¿no? De drenaje transversal. Tener alguna referencia de una huella, una curva, un depósito, un ángulo, pues recurrimos a formulaciones pues dadas muchos años antes, ¿no? Como el caso de Johnson and Roddy, donde hablan de una velocidad promedio con respecto a una data, digamos, en esa zona curva, ¿no? Entonces tenemos que complementar y también nosotros tenemos que realizar nuestras propias mediciones y un poco es parte de la investigación, ¿no? Este es el proyecto que les mencionaba, pues, del INEFEN, el Instituto para la Mitigación de los Efectos del Fenómeno del Niño, donde se hizo un modelo cuasi real, digamos, de un flujo, miren, ¿no? Es un cauce natural que fue tratado, hubo todo un levantamiento topográfico de este cauce, y en la parte alta, como le digo, se generó un depósito con una compuerta, digamos, eh, eh, que tenía pues la abertura, digamos, con un pivot, ¿no? En la parte alta, que se abría pues rápidamente ante este vencimiento, digamos, de ese soporte y salía una mezcla, digamos, de agua con sedimentos, ¿no? Se instalaron varias cámaras, había ahí todas unas mediciones que se realizaron y en base a esta investigación, pues han salido tesistas, ¿no? Eh, que han analizado, digamos, a mayor profundidad estos resultados, ¿no? Entonces, al final, ellos hacen un análisis, por ejemplo, ellos tienen mezclas, ¿no? De un material granular de un 23,7%, grava de 3,3% y parte fina, ¿no? Siempre está la parte fina incluida, digamos, en estos aspectos del flujo hiperconcentrado, ¿no? Aquí las concentraciones volumétricas, miren que no sobrepasaron el 30%. Entonces, y sin embargo, en caso real, vemos concentraciones que superan el 30% y alcanzan 40 hasta un 45%. El tema de las pendientes también es importante, el concepto de iniciación del movimiento de flujos también ayuda un poco a poder entender, digamos, un valor, digamos, de iniciación del movimiento e identificar, pues, en qué pendientes podríamos estar obteniendo este inicio, ¿no? Del tránsito del flujo. Entonces, con respecto a ese criterio de iniciación de movimiento, también, ¿no? En el Laboratorio Nacional de Hidráulica, pues hemos planteado también otro proyecto de investigación donde también se puede analizar ese tema de iniciación del movimiento, ¿no? Bajo un mismo esquema, tener un depósito, digamos, aquí en la parte alta, hacer una mezcla ahí de aguas, sedimento, y poder obtener, digamos, también diferentes ángulos, ¿no? Aquí llegamos, si no me equivoco, hasta 35 grados, creo que llegaba este canal, y tener una zona, digamos, de eh, una parte canal y una parte de deposición, ¿no? En esta zona de la deposición teníamos una malla, una cuadrícula, que un poco entendíamos cómo era el explayamiento del flujo, ¿no? Este es un proyecto, y como todo proyecto de investigación, pues tiene sus mejoras, tiene ahí sus propias trabas, ¿no? Y nosotros aquí alcanzamos solamente material de chakra, fue lo que trabajamos. Ya no llegamos a incorporar, digamos, material, piedras pequeñas, ¿no? Un poco para ver esas variaciones con respecto a estos ángulos. Este proyecto lo vamos a retomar, digamos, luego de todo este tema de la pandemia. Y aquí también, pues, saldrán más artículos y más tesis relacionados a este tema, ¿no? Este fue un trabajo que está pendiente, digamos, por parte del grupo de investigación. Igual el tema del ángulo de posición, ¿no? Tener claro, digamos, que ya por referencia se tengan unos valores, ¿no? De ángulos para 10 y 14 grados, ¿no? O sea, tener mapeado un mapa de pendientes y tener mapeado, digamos, un rango, digamos, de valores eh, de ángulos, ¿no? Que varían con respecto a un flujo abierto o no confinado, ¿no?
Y aquí viene, digamos, la parte, digamos, eh, o lo que se debe resaltar en esta presentación, que es el caudal. Nosotros requerimos un caudal para el diseño, ¿no? Aparte de los parámetros, ¿no? Tirante, velocidad, fuerza de impacto, y que nosotros podamos necesitar para dimensionar este tipo de obra, pues también es importante el caudal. Y el caudal está asociado aquí, pues al caudal líquido, ¿sí? Que lo tenemos de hidrología, todo el análisis, digamos, que comprende el tema de las precipitaciones máximas, ¿no? 24 horas, todo un modelamiento hidrológico, digamos, de discretizar la cuenca y poder obtener para diferentes periodos de retorno, obtener, digamos, un caudal líquido, ¿no? Ahora, la cuenca ya está identificada, ¿no? Que tiene flujo hiperconcentrado, entonces deberíamos realizar, digamos, o multiplicarlo por un factor. Según la metodología de Bryan del año 2000, este factor debería ser 1 entre 1 menos E sub B. O sea, nuestro caudal líquido lo multiplicamos por este factor y tendríamos un caudal de mezcla, ¿no? Agua-sedimentos. Rango de aplicación de 20 a un 45% en volumen, ¿no? En consideración volumétrica. Entonces, aquí está, digamos, lo resaltante, ¿no? De que si nosotros tenemos un caudal líquido y no consideramos, ¿no? Este factor, que es una metodología que está de una manera dada y está respaldada, ¿no? En algunos artículos, poder obtener un caudal de mezcla, ¿no? Que va a ser mayor a un caudal líquido. Entonces, aquí tenemos nosotros esta relación que hay, ¿no? Entre el hidrograma de flujo de agua, que si nosotros obviamos el tema de flujo hiperconcentrado, pues estaríamos diseñando con este valor de caudal, ¿no? Líquido. Acá estamos hablando de 500 pies cúbicos por segundo. Pero si consideramos un caudal de mezcla agua con sedimento, miren que el valor con el cual se debió diseñar fue con 1300. Entonces miren la diferencia que hay entre 1300 y 500 metros cúbicos por segundo. Ahí está, digamos, la falla en cuanto a la capacidad hidráulica que no corresponde, ¿no? A un flujo hiperconcentrado, porque fue diseñado para un flujo de agua. Fue considerado como si por ahí va a pasar agua con una concentración, digamos, de 5%, ¿no? Que está en fluidos newtonianos. Entonces ahí viene un poco la diferencia y viene un poco ahí la aplicación, digamos, para lo que son estas estructuras, ¿no? Entonces hablar de una estructura, una alcantarilla tipo marco, ¿no? Bueno, si está hecho para agua, pues se hacen las dimensiones, la capacidad hidráulica para lo que es un flujo de agua. Pero generalmente vemos pues que estas alcantarillas terminan de alguna forma fallando, no cumplen con la función, digamos, de que pase por ahí un flujo por gravedad, ¿no? Así sea una mezcla de agua con sedimento, pues tenga ahí su respectivo borde libre y pueda transitar y pueda de una manera transitar, ¿no? Y ser, digamos, cumpla con la función de drenaje. Entonces aquí vemos fallas de esas estructuras, vemos ahí pues, mucho material, mucho sedimento, digamos, ahí dentro de esas estructuras. Entonces hablamos de mayores áreas hidráulicas, ¿no? Estas alcantarillas tipo SPAN, ¿no? Tienen, digamos, esa característica, ¿no? De dar una mayor área hidráulica. Este tipo de pontón también, ¿no? También permite dar una mayor área hidráulica. Una marco pues tiene una cierta capacidad, digamos, ¿no? Pero a lo mejor plantear varios ojos, ¿no? En lo que viene a ser, digamos, un caudal de este tipo, ¿no? Pero, digamos, un poco acá la importancia es tener este tipo de áreas, una tipo de pan, una mayor área abierta, ¿no? Digamos, tener en cuenta, ¿no? A lo mejor un factor dado por este material grueso que no es considerado en el modelamiento, ¿no? Entonces, herramientas computacionales existen. Como les digo, el Flow2D viene aplicándose ya varios años y ahora el GRAS en su versión 6 tiene ya el módulo de Math and Derby Flow. Entonces, los resultados se basan, digamos, en el caso del Flow2D de mallas cuadradas, es una malla estructurada, un flujo, digamos, un inflow, todo el tema del modelamiento y nos da tirantes, nos da velocidad. Podemos nosotros saber, digamos, cómo es que se comporta ese flujo y ver, digamos, manchas de inundación, ¿no? Para diferentes tipos, un modelo bidimensional. Ahora, las aplicaciones de estos tipos de flujo, la recomendación es flujo bidimensional,
Es posible un unidimensional, la parte de la garganta, del cauce, casi tiene un comportamiento en una dirección, pero en la parte del explayamiento, de la deposición, pues habría que ver las diferentes rutas de flujo, ¿no? Y poder ver, hacer un análisis bidimensional, ¿no? A nivel de mallas cuadradas, el Flow D todavía se ha aplicado, Flow D ya tiene su interfase con el QGIS, que es libre, hay, digamos, algunas mejoras que está haciendo que Flow D todavía siga, digamos, presente en el campo, digamos, de lo que hacen modelamiento, ¿no? Y bueno, el GRAS siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí y ya, digamos, ha incorporado su módulo de Match and Devil Flow. Ingeniero Leonardo, disculpe, Sí, ya contamos con unos cuantos minutos para cerrar ya, y sí, continuar cierro. con la Ya, sesión de consultas. ya, ok. Entonces son aplicaciones, digamos, ¿no? Se trabajó mucho aquí también con el IGMET, hay aplicaciones, ¿no? Con el tema del proyecto especial Tambo Caracocha también se hizo ahí trabajos en la quebrada Kansas. Hay varios ingenieros ya que, digamos, conocen esos trabajos, ¿no? Y algunas publicaciones que se han dado en congresos. Esto es lo del Tambo Caracocha. Y este se activó, ¿no? Esto fue un estudio de 2007, fue un proyecto, digamos, con la Universidad de Miami y, digamos, bueno, se activó el Kansas, ¿no? En el 2017. Entonces, consideraciones para este tema de las obras de energía transversal. Muy importante definir el campo, ¿no? No es posible hacer un predimensionamiento o poder decir si una quebrada es agua o es flujo percusión si es que estamos sentados en una oficina, ¿no? Tenemos que ver un campo, un reconocimiento, antecedentes, un poco la misma gente conoce la quebrada, ¿no? Entonces, ya ver ese análisis compartido, digamos, con otros especialistas, ¿no? En la parte de geología, geotecnia, muy importante la parte de ensayar, ¿no? La parte fina. Eso es lo que está haciendo, digamos, es la matriz de lo que va a ser el flujo hiperconcentrado, el contraste y evaluación de un volumen potencial de sedimentos en este tipo de cuencas, qué potencial se tiene en cuanto al aporte de sedimentos. Eh, Hay varias metodologías que se están manejando, ¿no? Como esta de pérdidas, de ecuación en general, ¿no? La pérdida de suelo. Bueno, es una aproximación, digamos, a este potencial de sedimentos ante una lluvia, ante una cobertura, ¿no? Ok, eso es lo que yo quería mencionar y yo agradezco la atención de todos. Doctor Leonardo, estamos muy agradecidos por su presentación. Tenemos unas cuantas consultas por el chat. Y el ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas nos consulta, ¿en concentraciones altas serían flujos newtonianos otras ecuaciones? Creo que es un campo aún no desarrollado. Sí, a ver, como me lo mencionaba, el campo, digamos, en que estamos, digamos, estudiando estos tipos de flujos, yo lo delimito, digamos, entre un 20 a un 45%, ¿no? Concentraciones mayores a 45% sigue estando, sí, en la teoría, ¿no? El flujo hiperconcentrado, pero, digamos, ahí habría un factor adicional, ¿no? Que ya es la parte de estos detritos, ¿no? Que podrían volver un modelo, digamos, dilatante a un modelo granular, ¿no? Que sobresalga, digamos, más este tema de granulometría, ¿no? Por ejemplo, en estos modelos no se ingresa granulometría, no ingresamos diámetros mayores, no ingresamos esa información. Entonces, yo consideraría que si queremos hablar solamente de enfoque preconcentrado y todas estas aplicaciones que están funcionando y que sirven para poder predimensionar estas obras, podemos estar hablando de un rango de 20 a 45%. Ah, ¿listo? Bueno, tenemos otra consulta de parte también del ingeniero Miguel y nos consulta, ¿el software Flow 2D es cuasi bidimensional? ¿Existirá ya alguna versión bidimensional? Sí, en realidad, pues este modelo trabaja, digamos, con esos, es un modelo 1D, digamos, en tema de cauce principal, y tiene un acoplamiento, ¿no? Para el tema 2D en el tema de las planicies, ¿no? Eh,
a ver, bueno, el modelo Flow en sus versiones, lo que ha cambiado, pues ha sido básicamente en la estructura, en la generación de malla, pero sus ecuaciones fundamentales siguen siendo las mismas, ¿no? Habría que ver, revisar, digamos, no he revisado lo del GRA 6.0, si hay algún cambio, digamos, en cuanto a este tema, digamos, del modelo reológico. Pero sí hay modelos que son, como el caso del Riverflow 2D, ese sí analiza, digamos, el análisis bidimensional, ¿no?